Estamos en Clase de Ciencias, el podcast donde exploramos las historias detrás de los descubrimientos científicos. Soy Ana Milena Grajales y yo soy Roger Muñoz. Y estamos muy emocionados de estar aquí con todos ustedes hoy. En este episodio exploraremos el concepto de vida. La vida es una propiedad intangible que desafía cualquier definición sencilla. Sin embargo, se pueden describir algunas características de los seres vivos que en conjunto no las comparten con lo no vivo. Antes, la definición de ser vivo que nos daban en la escuela era nace, crece, se reproduce y muere, la cual es una definición ya obsoleta con la definición de vida. Por allá en el año 1998, un biólogo llamado Owen Wengenstein publicó un artículo muy interesante, se llama Duplícame, y en ese artículo discute, entre otros conceptos fundamentales, el concepto de vida, y allí nos demuestra de manera muy clara y muy bien argumentada que conceptos tales como el asunto de nacer, crecer y reproducirse no son exclusivos de los seres vivos. Un ejemplo que brinda el autor de este documento es el de los ríos. Los ríos nacen, crecen, se reproducen en varias cuencas y también llegan a morir, pero los ríos no son seres vivos. Otro es el de las rocas. Las rocas nacen, crecen, se reproducen, nacen de una roca madre, crecen, se reproducen en varias rocas pequeñas y pueden llegar a morir cuando se funden nuevamente en la lava del centro de la Tierra. Por lo tanto, no es una definición exclusiva de seres vivos. Ahora el concepto de muerte. Tradicionalmente en nuestra cultura, la muerte está asociada a la vida. Sin embargo, desde un punto de vista científico, eso no es así. Tenemos el ejemplo típico de los tardígrados. Este organismo tiene la capacidad de entrar en un estado de latencia en el cual conserva su vida durante mucho tiempo y soporta condiciones extremas. Incluso hay documentación de experimentos donde se pusieron estos animalitos en condiciones del espacio exterior y aún así lograron sobrevivir. Y si vamos a hablar del nacimiento, no todos los seres vivos nacen. Por ejemplo, el caso del Adactylidium. Es un ácaro que una hembra desarrolla aproximadamente de 6 a 7 huevos. De estos huevos, solo uno sale macho. Y incluso antes de nacer, cuando todavía está en el cuerpo de la madre, antes de salir el huevo, ese macho fertiliza a todas sus hermanitas. Y antes de nacer, muere. Por lo tanto, no todos los seres vivos nacen. Vamos a ver las características entonces con las que podemos diferenciar a un organismo vivo de una cosa que no tiene vida. Vamos a anunciar 7 características. La primera dice que los seres vivos tienen una estructura organizada compleja, basada en moléculas orgánicas, o sea, moléculas basadas en carbono. 2. Los seres vivos adquieren materiales y energía de su medio, pues del exterior, y los convierten en diferentes formas. Ahí está el concepto de metabolismo. 3. Los seres vivos mantienen activamente su estructura compleja y su medio interno, es decir, tienen diferentes mecanismos para mantener su equilibrio interno. 4. Los seres vivos crecen. 5. Los seres vivos responden a estímulos de su medio. 6. Los seres vivos se reproducen. 7. Los seres vivos, tomados como un todo, es decir, como en una especie, presentan la capacidad de evolucionar. Vamos a comenzar entonces con la primera característica, y es que los seres vivos son complejos y están organizados. En comparación con las cosas no vivas de tamaño similar, la estructura de los seres vivos es muy compleja y muy organizada. La sal de cocina tiene 2 elementos químicos, el sodio y el cloro. Se organiza de tal manera que las moléculas forman cubos perfectamente organizados. Sin embargo, es sumamente simple, no es para nada complejo. El océano
contiene todos los elementos químicos que hay en el planeta Tierra. Estos elementos tienen un alto nivel de equilibrio, es decir, establecen un sistema complejo. El océano entonces es muy complejo, pero sus componentes no están organizados. Por el contrario, los seres vivos, por muy pequeños que sean, por ejemplo un insecto, está formado por decenas de elementos químicos diferentes, unidos de cientos de combinaciones específicas que de manera organizada facilitan el cumplimiento de las funciones biológicas del organismo completo. Para comprender la abrumadora diversidad y complejidad de la vida, en la biología se han establecido diferentes niveles de organización que van a tener una organización jerárquica, que van desde lo más sencillo a lo más complejo. Recordamos esas clases entonces por allá desde primaria o desde grado sexto, donde nos contaban que lo más sencillo vienen a ser las partículas subatómicas, luego pasamos al átomo, a la unión de esos átomos en un equilibrio eléctrico que se llama molécula. Luego esas moléculas, ya si hablamos pues en los seres vivos, se van a unir y nos van a conformar lo que son las organelas celulares, y esas organelas celulares a su vez en un equilibrio biológico, en un equilibrio enzimático, en un equilibrio químico, nos van a configurar lo que es una célula. Y las células que trabajan en equipo, en conjunto, eso lo vamos a llamar tejido. Los tejidos a su vez configuran los órganos, y los órganos de manera organizada me forman los sistemas. Los sistemas corporales me van a determinar un organismo o un individuo, y el conjunto de individuos de la misma especie, es decir, con capacidad reproductiva, me van a formar una población, un conjunto de organismos de la misma especie. Y el conjunto de poblaciones en un ecosistema, eso se llama comunidad ecológica. Y ya el conjunto de comunidades más las condiciones no vivas, eso lo vamos a llamar ecosistema. Y el conjunto de ecosistemas de todo el planeta, ya lo vamos a llamar entonces bioma. La segunda característica de los seres vivos es que ellos adquieren materiales y energía de su medio y los convierten de diferentes formas. Los seres vivos necesitan un flujo constante de ciertos materiales o compuestos químicos que se llaman nutrientes. Estos son procesados por parte de los seres vivos en un conjunto de pasos que se llaman metabolismo. En cuanto a la energía, existen dos estrategias que utilizan los seres vivos. La primera se llama nutrición autótrofa. Esta nutrición, la más común, es la fotosíntesis, que realizan las plantas y algunas bacterias. En la fotosíntesis, la energía luminosa procedente del sol se atrapa mediante una serie de reacciones químicas en una molécula de alta carga energética llamada glucosa. Esta queda disponible para que sea utilizada mediante otro proceso. Por otro lado está la estrategia de nutrición de los heterótrofos. En esta estrategia de nutrición lo que se hace es captar la energía por parte de los animales y de los hongos, o sea, esta nutrición es de animales, propia de animales y hongos, además de algunos protistas. Y lo que hacen es, como lo indica su nombre, hetero diferente, es obtener sustancias de alta carga energética procedentes de otro ser vivo. Es decir, capturan esas sustancias nutritivas, las atrapan al ingerir otro ser vivo o parte de otro ser vivo. La tercera característica es la homeostasis. El mantenimiento de las estructuras complejas y organizadas que son los seres vivos requiere de una multitud de procesos y mecanismos automáticos que se denominan homeostasis. La homeostasis es una palabra que viene del griego y significa permanecer sin cambio. Un ejemplo típico de la homeostasis es la regulación de la temperatura. Para mantener la temperatura en un rango saludable existen diferentes mecanismos, tales como la transpiración, el jadeo, entre otras. Por ejemplo, si el ambiente está muy caliente, entonces nuestro cuerpo comienza a transpirar y ese sudor que sale por la piel, ese sudor ayuda a que nuestra temperatura no se caliente tanto como el ambiente y se regula esa temperatura. O por el contrario, si el ambiente está muy frío, está haciendo demasiado frío en el medio, el cuerpo tiene otros mecanismos, por ejemplo, temblar para que los huesos empiecen a calentarse, o por ejemplo, el hecho de poner la piel de gallina. Ese tipo de mecanismos hace que se empiece a regular
la temperatura se empiece a permanecer sin cambio, porque si no podría llegar a afectar la supervivencia del organismo. Cuarta característica de los seres vivos, el crecimiento. Sin importar el tamaño del organismo que estemos estudiando o hablando, todos los seres vivos empiezan en un tamaño pequeñito, ¿cierto? No importa el tamaño que sea en su etapa adulta, pero todos empiezan en un tamaño reducido y van creciendo hasta tomar un tamaño óptimo. Por ejemplo, esto es pues, muy claro en las plantas y animales, en las cuales vemos como por ejemplo una planta pequeñita bebé, empieza a crecer lentamente, a multiplicar su número de hojas, a multiplicar o aumentar en gran medida el tamaño de sus tallos, hasta llegar a un punto óptimo donde ya empezar su proceso reproductivo. En los animales también pasa exactamente igual. Incluso en los organismos unicelulares, como las bacterias, ellas después del proceso de división celular, de la fisión que hacen las bacterias, empiezan un proceso de crecimiento hasta llegar a un punto que hasta duplica su tamaño celular para iniciar un nuevo proceso de división. La quinta característica de los seres vivos es que responden a los estímulos. La función vital de la relación es la responsable de permitir a los seres vivos interaccionar con su medio, responder adecuadamente a los estímulos, ya sea para huir, perseguir, desplazarse, etc. Sin esta función vital, los seres vivos no podrían identificar sus fuentes de nutrientes o las amenazas. Es por esto que se considera vital y si no se cumple, se pone en serio peligro la supervivencia del individuo. La sexta característica es que los seres vivos se reproducen. La continuidad de la vida sucede porque los organismos se reproducen dando origen a descendientes de la misma especie. Existen diferentes mecanismos para la reproducción, pero el propósito siempre es el mismo, la perpetuación del material genético. Su paso de una generación a la siguiente. La molécula responsable del almacenamiento de esta información hereditaria es el ADN. Séptima característica, los seres vivos evolucionan. Si bien el objetivo de la reproducción es la transmisión del material genético de una generación a la siguiente, con el paso del tiempo se van acumulando pequeñas variaciones, pequeños cambios en ese ADN, en ese material genético. Estas variaciones se van a ver o se van a expresar en forma de cambios sutiles en comportamientos, apariencias, que determinan el surgimiento de nuevas formas de vida, de nuevas variedades, es decir, de nuevas especies. Ahora que hablamos de las 7 características de los seres vivos, su organización, nutrición, homeostasis, crecimiento, relación, reproducción y evolución, podemos clasificar cuáles son los seres vivos y cuáles no. Teniendo en cuenta esto, en algunos libros de texto que clasificaban los diferentes reinos, reino animal, reino vegetal, reino protista, reino fungi u hongo, reino monera, se tenía también el reino mineral. Esto quiere decir que este ya no es un reino y podemos hablar de los virus, no estarían en ningún reino. El inconveniente con los virus es que algunos científicos pueden clasificarlos como seres vivos. Pero es obvio que están vivos. No es tan obvio. Precisamente por eso algunos científicos no los consideran vivos. Por ejemplo, los virus se pueden reproducir, pero no por sí solos. Siempre necesitan de una célula. Además, tampoco crecen. Ellos tampoco tienen homeostasis. Eso es cierto, pero sí modifican su entorno y responden a estímulos. Y aunque no logran reproducirse solos, sí se reproducen y además evolucionan. Completamente. Un ejemplo reciente es lo sucedido con el COVID-19. Ha mutado tanto y se han generado tantas variaciones que es un ejemplo de evolución. Por esto los virus están en una dualidad entre lo vivo y lo no vivo. Pero este debate podría ser tema para otro capítulo. Y hasta acá esta conversación. Esperamos que también te haya parecido interesante. Soy Ana Milena Grajales. Y yo, Roger Muñoz. Nos escuchamos en una próxima oportunidad.